Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, Dying Light 2 ya está aquí. Después de retrasos y espera, ha llegado el momento de los zombies. Con lo que sabemos del juego, ¿creéis que merece la pena comprarlo? Han pasado 5 años desde que lanzaron el primer Dying Light, pero la historia de esta segunda parte transcurre décadas más tarde de lo sucedido, y ahora no tendremos una sola ciudad en cuarentena, limitándonos el mapa del juego. Ahora la epidemia asola el planeta, por lo que el mundo abierto se multiplica. Nuestro protagonista es Aiden Caldwell, un infectado que no ha sido transformado y además ha visto que va adquiriendo nuevas habilidades y poderes. Este hombre debe encontrar a su hermana desaparecida y en su camino encontrará, por supuesto, muchos zombies, pero también humanos de diferentes bandas con los que a menudo tendrá que luchar. En el primer título veíamos como plato fuerte los cambios entre el día y la noche, y en esta segunda parte será incluso más potente. A los zombies no les gusta la luz, por lo que será difícil encontrarlos al aire libre por el día. Se encuentran dentro de las casas, en túneles, iglesias, pero al llegar la noche todo cambia, y estos seres se hacen con las calles, carreteras, caminos, y están terriblemente más enfadados. Así que ya sabéis lo que os vais a encontrar en el juego. Por el día pelearemos sobre todo con facciones rivales de humanos con mala leche, y por la noche nos esperarían unos miles de muertos vivientes. El que se aburra en este juego es que no tiene sangre en las venas. Si lo hacen bien, claro. El estudio polaco Techland ha querido hacer con esta segunda parte un juego más serio, más adulto, y las historias van transcurriendo dependiendo de tus decisiones. Historia que tiene mucho que ver con el mundo real, tanto social como político. Deberemos elegir una facción y esa decisión cambiará la partida. Podremos ayudar a crecer a nuestra facción y también podremos acabar con las demás. Algo que puede recordar un poco a la serie de Walking Dead. No es solo importante matar monstruos, también debes convivir con los vivos, para lo bueno y lo malo. Volveremos a recorrer las calles con el parkour, ahora mucho más perfeccionado, y en la lucha veremos cómo nuestras armas pueden deteriorarse e incluso romperse. En esta segunda parte tendremos mucho más de RPG y nos pasaremos el día buscando materiales. Si decidimos meternos en un sitio cerrado, que sepáis que lo más seguro es que haya zombies dentro, así que encenderemos nuestra linterna y a liarla. Por la noche estos materiales los buscaremos como es normal en estos edificios. El mapa será enorme, se divide en 7 regiones distintas y podremos pasar buena parte de lo que nos queda de vida jugando a este título. Hemos hablado del parkour, pero esta segunda parte nos presenta el parapente. Y yo creo que podría comprarme el juego solo por echar unas horas desplazándome con este artilugio. Seguro que es una gozada. Como buen RPG podremos cambiar de armas, pero también tendremos la posibilidad de cambiar de zapatillas, pantalones o incluso de gafas, y cada uno de estos elementos tendrá unos atributos diferentes. Dying Light 2 no es un shooter en el que todo el tiempo debamos enfrentarnos de cara. También tendremos sigilo y estrategia para enfocar peleas.
horas. A mí eso de ponerme en la espalda de un enemigo y cortarle el cuello me encanta. ¿Será que tengo un psicópata dentro? Hay muchas cosas que hacen que me decida comprar Dying Light 2. Su duración infinita, su parkour con el parapente, el ciclo del día y la noche, la historia adulta en la que nos daremos cuenta que los verdaderos monstruos pueden ser los humanos, los tintes de RPG con diferentes armas, entre ellas el arco. ¿Os imagináis meterle una flecha en un ojo a un zombie? ¡Qué gustito!, ¿no? Todo esto dentro de un mapa que se ve espectacular. Yo no tengo dudas, me lo compro. ¿Y vosotros? Es un juego del este, con mucho hype. ¿Os recuerda algo? Yo creo que Techland ha aprendido mucho de los errores cometidos por CD Projekt y esperamos un título que no defraude. El juego sale en PC, en las consolas PlayStation y en las consolas de Xbox. Y por ahora habrá que esperar por lo menos 6 meses para poderlo jugar en Switch. Paciencia, Nintenderos. Un juego que ya han dicho que tendrá vida por lo menos durante los próximos 5 años, a base de actualizaciones y DLCs. Una epidemia, humanos que buscan la guerra, esas cosas nos suenan mucho. Y yo me hago una pregunta, ¿por qué no se pone la tercera vacuna y punto? Solo me queda recordaros que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.